el 21 de enero de 2021 de modificar sus sanciones para minimizar el impacto humanitario de la pandemia y de la acción de dicho gobierno el día 2 de febrero para disminuir las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones regulares de puertos y aeropuertos venezolanos. La Unión Europea impuso sanciones a Venezuela en el 2017, entre ellas embargo de armas, prohibición de exportación de otros bienes que pudieran ser utilizados para represión en el país, exportación de tecnología y materiales dirigidos a vigilancia o intercepción de telecomunicaciones y prohibición de viajar y congelación de activos de personas naturales cuyas acciones consideró la UE como acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a derechos humanos. Esto fue impugnado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se informó que en el 2019 un banco portugués congeló 1.200 millones de fondos del gobierno de Venezuela. También 2.000 millones congelados en el Banco de Inglaterra. En el 2017 y 18, Canadá congeló los activos y prohibió cualquier negocio con los bienes de los funcionarios venezolanos acusados de represión, violaciones graves de derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En el 2018, México congeló los activos e impuso prohibición de viajes a 13 altos funcionarios venezolanos. En el 18 y 19, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló los activos e impuso prohibiciones de viajes a funcionarios venezolanos. En el 2019, Colombia prohibió el ingreso a aproximadamente 200 venezolanos vinculados con el gobierno. Panamá impuso sanciones en el 2018 a personas naturales y jurídicas por los que los consideraban alto riesgo de dedicarse a legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En el 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir entrada de funcionarios venezolanos y negarles acceso a sus sistemas financieros. En el 2019, una mayoría de los signatarios del Tratado de Río aprobó una resolución que permitía sanciones selectivas, incluyendo congelación de activos contra venezolanos supuestamente incursos en tráfico de drogas, actividades terroristas, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos. El 13 de febrero del 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas unilaterales coercitivas. Venezuela tiene una de las mayores reservas del petróleo del planeta. El petróleo ha sido el principal producto de exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas extranjeras. Desde el 2000, el gobierno anunció la implementación de proyectos sociales en vivienda, educación, alfabetización, alimentos, educación, computación y desarrollo comunal, desarrollados sin costo alguno para el pueblo o subsidiados por el Estado. La monoeconomía orientada hacia el petróleo ha dependido fundamentalmente desde maquinarias hasta repuestos, alimentos y medicinas que se han importado principalmente de Estados Unidos y de Europa. La producción interna ha permanecido baja y no se cubrieron las necesidades del consumo interno. La economía declinó a partir del 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores reportados se mencionan la mala gestión, corrupción y controles de precios como elementos que han afectado la economía. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. Se reporta que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99%, que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo
y la complejidad de las transferencias bancarias o la provisión de las mismas también ayudan. 4 años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional. Esto ha traído como resultado una disminución en los salarios del sector público y los empleados ya no ganan los 150 a 500 dólares que ganaban en el 2015, sino entre 1 y 10 dólares en el 2020 y menos aún en el 2021. Entre el 2018 y el 2019 el gobierno introdujo nuevas políticas económicas, levantó el control de precios y le permitió al sector privado reingresar a la economía. Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas y la capacidad del gobierno para mantener infraestructura y ejecutar proyectos sociales. Hoy Venezuela tiene carencias en maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos de Venezuela congelados en bancos americanos, ingleses y portugueses representan 6.000 millones. La compra de bienes y los pagos por parte de compañías públicas han sido bloqueados o congelados. El sector privado, ONGs, universidades, clubes y los ciudadanos han reportado que los bancos extranjeros les cierran sus cuentas, rechazan transacciones o no les quieren abrir cuentas. También les es difícil obtener visas o boletos aéreos. Tienen que actuar a través de agentes de terceros y el requerimiento es pagar costos adicionales por concepto de seguros. El endurecimiento de las sanciones económicas y el sobrecumplimiento de las normas trajo como consecuencia la adopción de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre del 2020. Los venezolanos que se han ido del país desde el 2015 buscando una buena vida oscila entre 1 y 5 millones. Se espera que la población baje a 27 millones de habitantes en el 2021. La mayoría de los servicios públicos se han agotado de 30 a 50%, ya que su personal lo han perdido en ese mismo porcentaje. Se incluye a enfermeras, ingenieros y muchas otras profesiones, lo cual ha traído como resultado desorganización interna, mayor carga de trabajo para el personal restante y una menor calidad de los servicios. Se estima que 90% de los hogares están conectados al Sistema Nacional de Distribución de Agua. Muchos hogares reportan cortes frecuentes debido a apagones eléctricos que afectan las bombas de agua y a la falta de mantenimiento de la infraestructura como consecuencia de la escasez de personal de mantenimiento calificado. La distribución de agua solo puede hacerse por turnos para asegurar que alcance a toda la población y la mayoría de los hogares solo reciben 1 o 2 veces a la semana el agua y por pocas horas. Debido a la falta de agentes químicos para tratar y purificar el agua ya no es tan potable y se ha reducido su potabilidad en 30%. Los impedimentos para la importación de alimentos que constituyen más del 50% del consumo han llevado a mayor desnutrición en los últimos 6 años y hay más de 2.5 millones de personas con inseguridad alimentaria severa. Los mecanismos de adaptación incluyen menor número de comidas diarias, se come una vez en vez de 3, menos cantidad y calidad de los alimentos, descapitalización o venta de los activos del hogar para comer y se reducen gastos en salud, vestido y educación. Aumentan las crisis, tensiones, violencia y separación de las familias. Hay mano de obra infantil, participación en la economía gris, hay actividades delictivas como tráfico de drogas y personas, mano de obra forzada y migración. El CLAP, que comenzó en el 2017, ha disminuido su diversidad de artículos. Venezuela depende en su totalidad de la importación de medicinas del extranjero y el Estado antes las ofrecía libre de costo. Los impedimentos a la atención
pública incluyen la falta o insuficiencia de medicinas y vacunas, aumento de precios, cortes eléctricos, escasez de agua, problemas sanitarios que afectan la higiene, una infraestructura en decadencia debido a mantenimiento, ausencia de repuestos, falta de disponibilidad de equipos nuevos por falta de recursos o la negativa a vender o entregar los mismos, condiciones de trabajo degradantes y falta de equipos de protección contra enfermedades e infecciones, pérdidas de personal en todas las áreas médicas debido a bajos salarios y la interrupción de la construcción de hospitales y centros de salud de atención primaria. El cardiológico infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces en el número de cirugías, de un promedio de 1.000 anuales entre el 2010 y el 14, pasó a 162 en 2020. Los cargos del personal médico en hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo funciona 20% del equipo médico, del equipamiento. El país enfrentó una severa escasez de vacunas contra sarampión, fiebre amarilla y malaria entre el 2017 y 2018. Las faltas de prueba y tratamiento de VIH provocó el gran aumento de tasa de mortalidad entre el 2017 y 2018. El desvío de los activos de Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, impidió el trasplante de hígado, médula ósea a 53 niños venezolanos. Tales trasplantes se hicieron antes en Italia y Argentina. Antes de 2016 los pagaba el Estado. También observo el crecimiento de mortalidad materna y neonatal desde el año 2013, con una ligera mejora en el 2019, cuando la cooperación humanitaria de UNICEF, OPS, la Iglesia y otras iglesias se activó. Otros efectos negativos de la crisis son el tema creciente de embarazo adolescente, que ha dado aumento al nivel de crisis en niñas de 12 a 13 años, cuyos embarazos se dan en medio de falta de acceso a la información y sin uso de anticonceptivos, y ha llevado a aumento de VIH-Sida por relaciones sin protección. La educación escolar y universitaria ha enfrentado una disminución grave del apoyo gubernamental desde el 2016, incluyendo el cese de reducción de uniformes, zapatos, morrales, artículos de oficina y la reducción del número de comidas diarias, una en vez de 2, la disminución de la cantidad y diversidad de alimentos o la cancelación absoluta del programa. La falta de disponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las compañías extranjeras a comerciar con instituciones públicas y privadas de Venezuela llevó a suspender el programa Canaima, que empezó en el 2015 para ensamblar computadoras portátiles para educación, que llegaron a distribuir 6.5 millones de computadoras libres de costo. En el 2019, un incidente técnico dejó fuera de servicio el satélite público de Venezuela, disminuyendo de manera significativa la cobertura de Internet en el país y haciendo caso imposible el aprendizaje a distancia durante la pandemia. En vista de la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano estableció colaboración con el PNUD, UNICEF, ONUCIDA, OPS, ONGs, la Iglesia, el sector privado y las ONGs humanitarias, facilitando la ligera reconstrucción del sistema de agua, y han suministrado vacunas, medicinas, reactivos, suministros escolares y alimentos. Sin embargo, los intentos por liberar fondos del Banco de Inglaterra para comprar medicinas, vacunas de equipo a través de PNUD y la OPS han sido infructuosos. No se han liberado los fondos para la compra de COVAX a través de la OPS. A pesar de la intensificación del trabajo con agentes humanitarios, se han reportado casos de vigilancia y persecución del personal de las ONGs humanitarias. La evaluación de la base legal para imposición de sanciones. Veo que el estado de emergencia nacional anunciado por el gobierno de Estados Unidos el 8 de marzo
como el 2015, como motivo para introducir sanciones a Venezuela y prorrogado en repetidas ocasiones no se corresponde con los requisitos del artículo 4 del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como existencia de una amenaza de vida de la nación, restricción de las medidas, solo exigencias de la situación, duración limitada, ausencia de discriminación, prohibición de derogar el derecho a la vida y de castigar una actividad que no constituye una infracción penal, como se menciona en el mecanismo de expertos de derechos humanos del 29 de enero del 2021. Subrayo que las sanciones multilaterales a los sectores económicos del petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión son violación del derecho internacional y su ilegalidad no se excluye con hacer referencia a las contramedidas. El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el gobierno de Venezuela viola el principio de igualdad soberana de los estados y constituye intervención en asuntos internos de Venezuela y afecta sus relaciones regionales. En cuanto a normas acostumbradas de inmunidad de la propiedad del Estado, recuerdo que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado y no al gobierno de Venezuela o persona natural. Por tanto, la congelación de activos del Banco Central de Venezuela por no reconocimiento de su gobierno y la adopción de las respectivas sanciones viola los derechos soberanos del país e impide ejercer lo necesario para satisfacer las necesidades de la población. La inclusión en la lista de funcionarios estatales ex oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no es un delito penal. Le niega a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en tribunales y socava el principio de igualdad. La repetida negativa de bancos en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar los activos de Venezuela, aunque sea para comprar medicinas, vacunas y equipo de protección bajo control de organizaciones internacionales, viola el principio mencionado e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia de la COVID-19. Demuestro preocupación porque las sanciones selectivas unilaterales actuales violan las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales, como son las garantías procesales y presunción de inocencia. En su parte, estas medidas van contra acciones que no son crímenes internacionales ni se ajustan a la jurisdicción penal internacional. Y tomo nota de la presentación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional de una remisión contra Venezuela. Subrayo que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a ciudadanos y empresas de terceros por cooperar con autoridades públicas, ciudadanos y empresas de Venezuela y las supuestas amenazas a dichos terceros países no queda justificada en el derecho internacional y aumentan los riesgos de sobrecumplimiento de las sanciones. Veo con preocupación las presuntas amenazas a terceros países, la introducción de cláusulas de confidencialidad en la ley constitucional antibloqueo de Venezuela en cuanto a la identidad de los socios correspondientes. En cuanto al impacto del disfrute de los derechos humanos, me preocupa que las sanciones sobre el petróleo, oro y minería, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales, lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana, en especial los de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas, así como la población indígena.
Las excepciones humanitarias son ineficaces e insuficientes, sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipo y maquinaria necesarios para mantener y restablecer la economía y los servicios públicos. Me preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales y las amenazas reportadas de nuevas sanciones como resultado del sobrecumplimiento impida que el gobierno de Venezuela, su sector público y compañías privadas adquieran maquinarias, repuestos, medicinas, alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales, incluyo aquellos que tienen licencias emitidas por el gobierno de Estados Unidos, y un número cada vez mayor de negación de transferencias bancarias de 2 a 45 días, mayores costos de despacho, aseguramiento y transacciones bancarias, así como aumento reportado de precios para todos los bienes, especialmente los importados. Veo con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de socios, bancos y compañías de transporte extranjeras a comerciar con sus socios venezolanos ha llevado a la imposibilidad de adquirir equipo médico y tecnológico, reactivos, repuestos para la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico, gas, agua, transporte público, telefónico, telecomunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otros, socavando el disfrute de muchos derechos humanos, lo que incluye el derecho a una vida decente. A pesar de las revisiones y aumentos periódicos del salario en Venezuela, el salario medio del sector público se estima en $2 a $3 al mes, lo que alcanza para menos de 1% de la cesta alimentaria básica. La gente depende de la ayuda gubernamental en la forma del CLAP y transferencias de dineros regulares a través del Carnet de la Patria, numerosos subsidios para los empleados como ayuda humanitaria. Eso incrementa el índice de migración, facilita la participación en economía gris, afecta a especialistas como médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, funcionarios policiales, jueces, técnicos y otros, viola sus derechos económicos, incluyendo el derecho al trabajo, trabajo decente, seguridad social, incluyendo el seguro social y un buen nivel de vida. El número de puestos de trabajo necesarios para garantizar el funcionamiento normal tiene vacantes de entre 1/3 y la mitad de los cargos. La migración masiva, la falta de transporte pone la vida en peligro, la falta de los migrantes y cargas adicionales a los países receptores. El acceso a alimentos, medicinas y asistencia médica para los migrantes venezolanos. La imposibilidad de obtener documentos de identificación cuando nacen en el exterior. La separación de la familia, la falta de cuidado adecuado para niños que quedan a cargo de los abuelos, son algunos de los muchos problemas reportados. Me preocupa la falta de doctores y enfermeras, medicinas, equipos médicos, repuestos, reactivos, vacunas, pruebas de laboratorio, anticonceptivos, cubiertos antes por el gobierno, que ahora son una violación del derecho a la salud, lo que aumenta las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil, la mortalidad por enfermedades graves, oncológicas, VIH, hemofilia, síndrome de Guillain-Barré, cardiopatías y otras. El deterioro de las condiciones de vida de personas con necesidades especiales y enfermedades crónicas, más embarazos adolescentes, la falta de recursos para comprar vacunas y apoyar a los programas ha traído como consecuencia brotes de malaria, sarampión, fiebre amarilla e infecciones oportunistas. Me preocupa que la falta de gasolina con el aumento en precios de transporte viola el derecho a la libertad de movimiento, impide el acceso a hospitales, escuelas y otros servicios públicos, exacerba los retos para la entrega y distribución de alimentos y suministros médicos, especialmente en áreas remotas del interior, afectando a pueblos indígenas y trae como resultado retrasos en servicios públicos, inclusive los de la justicia penal y civil.
la falta de diésel que se usa para fines agrícolas, industriales y transporte tiene consecuencias dramáticas sobre la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de agravar más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano, que enfrenta deterioro de calidad y cantidad de alimentos y riesgos de desnutrición. Veo con preocupación que, debido a la imposibilidad de contar con nueva maquinaria, repuestos y personal competente, el venezolano tiene menos acceso a electricidad, lo que impide el funcionamiento de bombas de agua y deriva en la violación del derecho al agua, inclusive la potable, y fines sanitarios, lo que a su vez lleva a enfermedades. Subrayo que los bajos salarios, la escasez o insuficiencia de útiles escolares, uniformes y comidas en la escuela que el gobierno solía suministrar, los problemas de transporte, falta de electricidad y reducida cobertura de telefonía móvil e Internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación. Todo ello, así como la imposibilidad de utilizar recursos de Internet con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La reticencia del extranjero a cooperar con instituciones venezolanas, incluyendo universidades, asociaciones deportivas y ONG, los impedimentos para hacer transferencias y dificultad para obtener visas, negación de apertura de cuentas bancarias o cierre de las mismas por temor a sanciones secundarias, afectan el derecho a la educación, las libertades académicas, los derechos culturales e impidan la entrega de la ayuda humanitaria. Me preocupa que la escasez de gasolina hace a la gente cocinar con leña y puede violar el derecho a un ambiente favorable. Debido a la necesidad de garantizar necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el gobierno ha reportado la suspensión de todos los programas orientados a los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo agrícolas y de salud, protección ambiental, alfabetización, reconstrucción informática y otros. Subrayo que el bloqueo a bienes activos y cuentas bancarias por parte de bancos extranjeros por sobrecumplimiento lleva a la violación del derecho a la propiedad. También veo con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales a Venezuela afecta los derechos de ciudadanos de terceros países, en particular en caso de terminación de contratos con compañías de terceros países, que conlleva el riesgo posible de afectar los derechos económicos y de propiedad. Mientras la ausencia de contribuciones de Venezuela, que ayudaba, por ejemplo, a través del ALBA, está afectando el derecho a ayuda humanitaria de los beneficiarios más allá de las fronteras venezolanas. Reconozco que las acciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, garantías procesales, libertad de movimiento, los derechos a la propiedad y buena reputación. Sanciones contra representantes de grupos de oposición por participar en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones y participar. Aunque el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 275, ofrece a personas incluidas en la lista la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Justicia Europeo, aunque no existen garantías procesales antes de que se tomen las decisiones de las sanciones, observo que no se garantiza el acceso a la justicia en cuanto a sanciones de Estados Unidos, especialmente por casos reportados, y negativa por parte de abogados de Estados Unidos a intentar casos ante la OFAC debido a supuestas amenazas del gobierno de Estados Unidos o el temor a sanciones. Las sanciones impuestas a Venezuela, sus ciudadanos y compañías afectan al pueblo venezolano, el sector público, privado, dentro y fuera del territorio, ciudadanos de terceros países, ONGs, las ONGs humanitarias internacionales, beneficiarios de asistencia internacional,
personas de menores ingresos, mujeres, niños y personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves con respecto a los derechos humanos, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Recibo con beneplácito los informes de el PNUD, UNICEF, ONU-SIDA, OPS, agencias internacionales, la Iglesia y ONGs humanitarias y el sector privado para prestar ayuda humanitaria, facilitar la reconstrucción de sistemas hídricos, suministro de vacunas, medicinas, pruebas de laboratorio, reactivos, útiles escolares y alimentos para ayudar a 4 millones de personas. Me preocupa los informes de mal manejo, de distribución de ayuda humanitaria, vigilancia y enjuiciamiento del personal de las ONGs involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de las ONGs internacionales. Recomiendo a todas las partes su obligación en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de acatar los principios y normas del derecho internacional, lo que incluye principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de otros, resolución pacífica de conflictos internacionales. Los insto a resolver cualquier conflicto a través de entes judiciales competentes e instituciones internacionales. Las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas y las medidas unilaterales solo pueden imponerse tomando en debida cuenta el Estado de Derecho, la ley de los derechos humanos, ley de refugiados y ley humanitaria, las obligaciones legales internales y solo se pueden aplicar en el caso de contramedidas de carácter legal internacional. Recuerdo que se deben realizar evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario en el transcurso de cualquier actividad unilateral, pues no hay buena intención alguna que justifique la violación de derechos humanos como daño colateral. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente e insto al gobierno de Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela, reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano, revisar y levantar las sanciones secundarias a terceros, abstenerse de imponer sanciones para el diésel. Insto a todos los interlocutores, estados, organizaciones, países, sociedad civil, sector privado a evitar coerción, amenazas de palabra o por escrito o cualquier otro acto que pudiera llevar a sobrecumplimiento y a interpretar todas las limitaciones de la manera más estrecha posible en el lapso que transcurra antes de que se levanten las sanciones unilaterales, teniendo en debida cuenta la guía de orientación publicada en diciembre del 2020. Exhorto a los estados a revisar y levantar las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, Estado de Derecho, Ley de Derechos Humanos y de Refugiados para garantizar que los funcionarios del gobierno puedan representar al Estado en base al principio de igualdad soberana, que tengan acceso a la justicia y otros derechos fundamentales. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos corresponsables a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela para compra de medicinas, vacunas, alimentos, equipo médico de otro tipo, repuesto y otros bienes esenciales para garantizar la satisfacción de las necesidades humanitarias del pueblo venezolano y restablecer los servicios públicos en colaboración y a través de mecanismos mutuamente acordados con el PNUD y otras agencias de la ONU. Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente a la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo,
Insto al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a implementar el acuerdo de cooperación firmado entre ellos para fortalecer la presencia del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en el terreno para monitorear, entre otras cosas, el impacto de las sanciones y organizar visitas de procedimientos especiales al país. Exhorto al Gobierno de Venezuela, el PNUD, otras agencias de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela a negociar un acuerdo para garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de bienes esenciales y ayuda humanitaria bajo el control internacional, sin distingo de raza, género, nacionalidad, edad, creencia religiosa u opiniones políticas, teniendo en debida cuenta a los grupos con necesidades especiales. Insto al Gobierno venezolano a que trabaje con el coordinador del PNUD y de Derechos Humanos a terminar de redactar una ley clara y no discriminatoria que permite y facilite el trabajo humanitario de las ONGs nacionales e internacionales en Venezuela y que garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, me refiero a la obligación de las ONGs humanitarias de cumplir con las normas de las actividades únicamente humanitarias. Gracias por su atención. Thank you, Madam Rapporteur. We will begin now our question and answer periods. Please, your questions must be within the mandate of the rapporteur. We're going to have two questions, two in the room and two via Zoom. Please identify yourself, the journal. Gracias. Buenas tardes y bienvenidas. El reporte que usted ha leído durante esta jornada, dando cuenta del efecto que usted calificó como devastador, incluso hasta catastrófico, de la aplicación de estas medidas coercitivas unilaterales, se parece mucho a las consecuencias de las guerras entre países. Sin embargo, en este momento Venezuela